digital. Ahora quiero dar la bienvenida a Anderson Boscan. Él es periodista y también cofundador de La Posta, con quien vamos a dialogar sobre esta nueva revelación. Anderson, gracias primero por estar con nosotros en esta tarde con la audiencia de América Latina y poder informar sobre este tema. La labor de los periodistas siempre es aportar a la democracia y también revelar este tipo de tramas de corrupción. Pero quisiera, antes de ir a lo más coyuntural, preguntarte, ¿qué es la investigación del Gran Padrino? ¿Qué se ha logrado determinar para que entienda la audiencia en América Latina? Gracias, César, y a la audiencia de DNews por la invitación. El Gran Padrino es una investigación que llevamos adelante en el equipo de investigación de La Posta, 10 periodistas durante 8 meses con 630 horas de trabajo, con más de 1.500 contratos revisados por casi 200 millones de dólares, que ejemplifica o visualiza o vislumbra la corrupción en las empresas públicas del Estado ecuatoriano, que son las que tienen la gran chequera del Estado y están manejadas a su vez por el círculo íntimo del presidente, donde hemos identificado influencias de funcionarios y no funcionarios, el caso específico del señor Danilo Carrera Truet, bien mencionado aquí como cuñado del presidente de la República. Muy bien, Anderson, sobre lo último, lo que pasó con esta nueva revelación que ustedes difundieron, estos audios entre María José Romo y Mauricio Guim, quien curiosamente fue detenido el día de ayer en la frontera y ha sido puesto en libertad luego de que la Fiscalía señalara que no había una orden de captura, sino solo estaba por 8 horas para investigación. ¿Qué reacción tienes al respecto de eso y en qué consiste lo que estábamos escuchando? Bueno, mira, la trama ha ido creciendo mucho. Estamos hablando de al menos 6 empresas públicas que manejan un presupuesto de más o menos 12.000 millones de dólares en compras al año. Hay 23 señalados o implicados ya en la investigación, casi la mitad de ellos son funcionarios públicos. El señor Guim es uno de los que tiene o que tuvo un nivel mayor de participación dentro del gobierno de Guillermo Lasso, puesto que fue subsecretario jurídico de la presidencia, un hombre que trabajaba en el despacho conjunto del presidente de la República y que ayer, al ver las publicaciones de La Posta en audios donde él habla de negociados, donde él habla de muchos de los personajes que son parte de la trama, que es un audio además de una conversación que sostuvo hace casi un año, es decir, que hace casi un año las altas esferas del Palacio de Carondelet sabían ya de la participación de muchos de estos operadores en ilícitos alrededor del dinero público y que él en calidad de funcionario público estaba en la obligación de denunciar, pues no solo que no lo denunció, sino que, según él mismo dice, participó de reuniones donde se conversaban sobre los negocios, sobre los cobros, sobre las influencias y el tráfico de influencias que aplicaban muchos funcionarios públicos. Una vez que La Posta publicó este audio, el señor Guim, que fue despedido inmediatamente de la Procuraduría General del Estado, donde era asistente particular del procurador, tomó un carro y se iba rumbo a la frontera para intentar abandonar el país. Una alerta de Interpol de color celeste, es decir, retenerlo para que responda ante las autoridades, evitó su fuga y se convirtió en el primer retenido en un caso en el que hay ya 6 personas fugadas. Este es el primer funcionario público que ha sido retenido por la justicia antes de su salida del país, y hay 8 funcionarios públicos que han perdido sus cargos inmediatamente como reacción a las publicaciones. Bueno, también como parte de este sinnúmero de revelaciones que ustedes han venido haciendo, renunció el secretario de Corrupción, en donde da a entender que efectivamente hubo una alta concentración de poder en la EMCO, que es la empresa administradora de las otras empresas públicas. A lo que quiero llegar es si su investigación ha logrado determinar que el mismo presidente de la República sabe al respecto de este tema. Es muy difícil a estas alturas hablar de qué sabe y qué no el presidente, porque el presidente ha variado mucho su discurso. Comenzó llamando a la investigación una infamia, pidiendo a La Posta que se retractara, calificando a la investigación como una mentira, maliciosa, temeraria. A los pocos días dijo que no era una mentira, sino algo que debía ser investigado. Luego reconoció que su funcionario Hernán Luque, el gran director de las empresas públicas, era corrupto y pidió a la policía su búsqueda y captura de forma inmediata, al igual que Rubén Cherres, que es el mejor amigo de su cuñado. Allí están en el mapa bien señalados en su participación. Y luego pasó a decir que esto se trataba de un solo funcionario público, un caso específico de corrupción,
Bueno, un mes después, con publicaciones constantes como las que hemos venido haciendo, tenemos a 8 funcionarios públicos que han perdido su cargo, desde ministros hasta gerentes de empresas públicas y gerentes con rango de ministros y asesores, y 6 personas buscadas por la justicia. Es difícil saber si hoy el presidente considera o no que esto es un caso de corrupción. Su propio secretario anticorrupción le llevó un informe en el que decía esto no es un presunto caso de corrupción, aquí lo que es presunto son las responsabilidades de los funcionarios, pero la corrupción se ha dado y la corrupción se ha dado en todas las empresas públicas bajo la administración de Guillermo Lasso. Cuando recibió ese informe, el presidente, en lugar de facilitar la investigación, le pidió la renuncia de su secretario o aceptó la renuncia de su secretario anticorrupción, que por cierto ha comparecido ayer en la Asamblea, que está investigando este caso en una comisión específica creada para investigarlo, y este va a ser uno de los elementos probablemente que marcará la responsabilidad política del presidente de la República en un caso de corrupción donde la Asamblea intenta determinar si el presidente es o no parte de la estructura criminal. Ahora, Anderson, el presidente señaló en un discurso que su gobierno está bajo ataque narco. También tú estás enfrentando una situación judicial propiciada por Danilo Carrera, el cuñado del presidente. ¿Hay pruebas que finalmente puedan determinar que el cuñado tiene injerencia en esto, aparte de los audios que ustedes ya han revelado? Bueno, yo creo que es público y notorio a estas alturas que el cuñado ha tenido una participación, no solamente porque lo dice la investigación, no solamente porque las autoridades como la Asamblea Nacional, la propia Fiscalía lo tienen como sujeto de investigación. El señor sospechoso ha sido notificado como sospechoso en la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, sino también que tiene una conversación con su mejor amigo Rubén Cherres, publicada por este medio, donde hablan de currículums para ministros de Estado. La injerencia que tiene el señor Danilo Carrera sobre el presidente de la República llegaba hasta ese punto de poder recomendar ministros de Estado. Eso es precisamente lo que se está intentando dilucidar en tribunales y lo que nosotros vamos a seguir aportando desde los documentos y materiales probatorios que la investigación ha podido recabar. ¿Cómo tú evalúas el comunicado que ayer difundió Petroecuador, en donde su gerente Hugo Agiar señala que prácticamente no conocía a este ciudadano César Pazmiño, señala que era un gerente de la empresa de refinación, que no formaba parte del círculo íntimo? ¿Qué respuesta se da ante la investigación que ustedes han realizado frente a estas declaraciones? Bueno, es de locos que un gerente de la petrolera estatal diga que no conoce al señor César Pazmiño y le haya encargado una gerencia que maneja más o menos $100 millones al año. Yo no le encargaría $100 millones al año a alguien a quien no conozco. Y también es impresionante que, a pesar de que ha dicho que todo esto es una falsedad y una mentira, ha pedido ayer la renuncia de César Pazmiño de forma inmediata y sin posibilidad de ser revisada. Una persona que considera que esto es mentira, ¿por qué va a pedir la renuncia a uno de sus colaboradores? El señor Hugo Aguiar, que ha sido mencionado directamente, por ejemplo, por Mauricio Guín, que ayer fue retenido por la Fiscalía para rendir versiones y ya ha sido dejado en libertad, está precisamente ahora en la cuerda floja. Muchas de nuestras fuentes en el gobierno aseguran que se está buscando un reemplazo para el señor Aguiar, y el propio señor Aguiar pues, no está firme en su cargo. Es muy posible que en los próximos días sea desvinculado. Ahora, una pregunta que es muy importante. Si bien es cierto, el periodismo de investigación tiene como una labor per se el realizar este tipo de trabajo, ¿qué pasa con las autoridades de este país, las autoridades de control, la Fiscalía? El mismo día de hoy, como tú bien lo dices, ha sido liberado el único funcionario público que ha sido detenido en base a este tema. Deja un sinsabor para la población ecuatoriana lo que está pasando, una labor que no debería ser solo del periodismo, sino de quienes están encargados de investigar este tipo de temas. Este es un país donde el periodismo ha llevado siempre la bandera por delante de las instituciones. Los grandes casos de corrupción de este país se deben precisamente a que el periodismo ha empujado a las instituciones a reaccionar. Después de nuestra investigación, el propio gobierno abrió una investigación interna que luego terminó en la renuncia del secretario Verde Soto. La Contraloría General del Estado, que audita las cuentas de las instituciones públicas, abrió una revisión de todos los contratos de las empresas públicas bajo la administración de Lasso. Estamos hablando de casi $2.000 millones en contratación en el último año.
La Fiscalía General del Estado ha notificado desde el cuñado del presidente a ministros de Estado, viceministros, operadores, políticos que no pertenecen al Estado en una investigación que un mes después tiene ya 15.000 páginas en sus cuerpos, o sea, son 15 cuerpos de investigación. Y creo que la retención de Jim sí deja un sinsabor, pero tampoco tiene que ser el ánimo de la prensa ver a la gente presa. Yo creo que la gente tiene que ser investigada, y lo que se ha hecho con el señor Guim es evitar su fuga, que es un punto importante adelante para Fiscalía, y dos, retener su computadora, su teléfono personal y sus dispositivos electrónicos que hoy están bajo cadena de custodia en manos de los investigadores de Fiscalía, que podrán determinar a partir de allí muchas posibles conexiones con algunos de los operadores que ya han sido publicados por el medio de comunicación. Anderson, concluyo. Hoy, Gabinete de Crisis, se van muchas de las figuras que también han sido mencionadas dentro de esta investigación. ¿Cómo interpretas tú las decisiones que también resultan ser un efecto colateral del tema del Gran Padrino? Bueno, creo que sí, no son los cálculos de nuestra redacción. Nosotros nos dedicamos a perseguir a los que se llevan el dinero público, pero claro que esto genera efectos en la política, es natural. El gobierno está arrinconado, en una situación de extrema debilidad ante el abandono de los partidos que hoy le han dicho que no van a sentarse a negociar después de un llamado al diálogo. Ninguno de los grandes partidos de la nación se sentará con el gobierno. Está apabullado por un resultado electoral que le ha sido adverso, no se lo esperaba. Ha perdido por primera vez desde 1995, un presidente ha perdido un referéndum en esta nación, y además tiene encima una investigación que avanza en la comisión de la Asamblea especializada para este caso, que podría llegar a recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional a XYZ sugerencias, y entre esas posibilidades de enjuiciamientos políticos, ya sean ministros que hayan participado o, ¿por qué no?, si se llega a determinar, al propio presidente de la República. Creo que la crisis de gabinete que ha provocado, desprendiéndose de todo su círculo íntimo, es un intento del presidente por hacer un cortafuegos, por evitar que llegue la política hasta él, sacrificando para eso a los ministros que son fusibles para cualquier presidente. Muy bien, gracias Anderson, estaremos atentos, te comprometo, para poder continuar informando a América Latina cómo avanza este tema. Sabemos que la investigación avanza también a saber, por ejemplo, el papel de organismos como la CERCOV dentro de la negociación de varios contratos. Estaremos atentos al respecto. Muy gentil por haber estado con nosotros, Anderson Boscan, cofundador de La Posta y también periodista de investigación. Muy gentil. Gracias, César.